Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos detendremos a meditar hoy la epístola de San Bernabé. Es un trabajo que no realizó el apóstol San Bernabé, compañero de San Pablo, sino que es una obra de un autor desconocido. Habría sido escrito entre los años 70 y 130 después de Cristo, por lo tanto, entre la primera y la segunda destrucción del Templo de Jerusalén. Tiene como contenido fundamental un llamado de atención a los cristianos por el peligro de los judaizantes, que eran aquellos cristianos que se habían convertido del judaísmo, pero que añoraban las prácticas de la ley mosaica y pretendían exigirlas también a los seguidores de la nueva ley. Esta obra tiene dos partes. En la primera se ahonda en la interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, con un profundo conocimiento de la Escritura, y la abundancia de citas es de gran interés para el estudio de la transmisión del texto sagrado y de su utilización como fundamento de los dogmas. Y la segunda parte es de carácter más didáctico y contiene una descripción de la vida cristiana y un conjunto de normas morales que el cristianismo exige. A continuación les leeré un fragmento de esta segunda parte de la epístola de Bernabé. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esta meditación, yo la llamaría un examen de conciencia, pues este relato que escucharán nos lleva justamente a meditar cómo estamos viviendo el mensaje del Señor, el Evangelio de Jesús. Este texto, este fragmento se titula Los dos caminos y dice así: Dos caminos hay de doctrina y de poder, el de la luz y el de las tinieblas. Pero es la diferencia entre los dos caminos grande, pues sobre uno están establecidos los ángeles de Dios, portadores de luz, y sobre el otro los ángeles de Satanás. Uno es Señor desde siempre y por siempre, y el otro es el príncipe del tiempo presente y de la iniquidad. El camino de la luz es este. Si alguno quiere seguir su camino hacia el lugar fijado, apresúrese por medio de sus obras. Ahora bien, el conocimiento que nos ha sido dado para caminar en él es el siguiente: amarás al que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte. Serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te juntarás con los que andan por el camino de la muerte. Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Odiarás toda hipocresía, no abandonarás los mandamientos del Señor. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te arrogarás gloria para ti mismo. No tomarás determinaciones malas contra tu prójimo, ni infundirás a tu alma temeridad. No fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes. Cuando hables la palabra de Dios, que no salga de tu boca tergiversada, como hacen algunos. No harás acepción de personas para reprender a cualquiera de sus pecados. Serás manso y tranquilo, serás temeroso de las palabras de Dios que has oído, no guardarás rencor a tu hermano. No vacilarás sobre las verdades de la fe. No tomes en vano el nombre de Dios.
Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. No dejes sueltos a tus hijos o a tus hijas, sino que desde su juventud les enseñarás el temor del Señor. No serás codicioso de los bienes de tu prójimo, no serás avaro. No desearás juntarte con altivos, por el contrario, tratarás con los humildes y los justos. Los acontecimientos que te sobrevengan los aceptarás como bienes, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede. No serás doble ni de intención ni de lengua. Te someterás a tus amos como imagen de Dios, con reverencia y con temor. No mandes con dureza a tu esclavo o a tu esclava, que esperan en el mismo Dios que tú, no sea que dejen de temer al que es Dios de unos y otros, porque no vino Él a llamar con acepción de personas, sino a los que preparó el Espíritu. Compartirás todas las cosas con el prójimo. No dirás que son de tu propiedad, pues si en lo imperecedero sois partícipes en común, cuanto más en lo perecedero. No serás precipitado en el hablar, pues red de muerte es la boca. Guardarás la castidad de tu alma. No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. Amarás como a la niña de tus ojos, a todo el que habla del Señor. Día y noche te acordarás del día del juicio y buscarás cada día la presencia de los demás cristianos, bien trabajando y caminando para consolar por medio de la palabra, bien meditando para salvar un alma con la palabra, bien trabajando con tus manos para rescate de tus pecados. No vacilarás en dar, ni cuando des murmurarás, sino que conocerás quién es el justo remunerador del salario. Guardarás lo que recibiste sin añadir ni quitar nada. Aborrecerás totalmente el mal, juzgarás con justicia. No serás causa de cisma, sino que pondrás paz y reconciliarás a los que contienden. Confesarás tus pecados, no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz. El camino del demonio es tortuoso y está repleto de maldición, pues es un camino de muerte eterna en medio de tormentos, en el que se halla todo lo que arruina el alma: idolatría, temeridad, arrogancia de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, vanidad, hechicería, magia, avaricia, falta de temor de Dios, perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores del salario de la justicia. No concordes con el bien ni con el juicio justo, despreocupados de la viuda y del huérfano, no vigilantes para el temor de Dios, sino para el mal, alejadísimos de la mansedumbre y de la paciencia, amantes de la vaciedad, perseguidores de la recompensa, despiadados con el pobre, indolentes ante el abatido, inclinados a la calumnia, desconocedores del que los ha creado, asesinos de niños, destructores de la obra de Dios, que vuelven la espalda al necesitado, que abaten al oprimido, defensores de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. Terminado el texto, vamos a considerar un poquito
las palabras de esta epístola de Bernabé. Ya comprenderán por qué les decía que si tuviera que ponerle un nombre a esta meditación, la llamaría examen de conciencia, porque el autor justamente se dedica a hacer un elenco bastante pormenorizado, con mucho detalle, explicando cuáles son las obras buenas que debe vivir el cristiano y cuáles son las malas de las que debe apartarse. Vamos a ir desglosando y tratando de aportar alguna idea a este elenco tan detallado. Quizá no lleguemos a explicarlo todo en este rato de oración, pero por lo menos avanzaremos un poquito y trataremos de hacer entonces ahora nuestro examen de conciencia con esta epístola de San Bernabé. Entonces, cuando comienza hablando del camino de la cruz, el autor nos dice: amarás al que te creó, temerás al que te formó y glorificarás al que te redimió de la muerte. Pensemos entonces en nuestro examen de conciencia cómo estamos amando al Señor y si realmente podríamos enumerar o decir algunas de esas obras buenas que estamos haciendo para demostrar nuestro amor, porque obras son amores y no buenas razones, y el amor necesariamente se tiene que manifestar en obras. ¿Cuáles son esas obras de piedad, esas obras de caridad, esos detalles que estamos teniendo diariamente con el Señor? Pensemos, si el Señor nos llamara ahora a su presencia, nosotros, ¿qué obras buenas podríamos presentarle? Amarás, temerás y glorificarás, dice el autor. Yo te recomiendo el temor como don del Espíritu Santo, que es un temor de amor, que es un dolor o un temor a ofender a un Dios que nos quiere tanto, que nos cuida tanto, que tanto nos ha dado y tanto nos ayuda. Es ese temor de ofender por el amor grande que le tenemos a nuestro Padre Dios. Y también debemos glorificarlo con frecuencia. Quizá una manera práctica de glorificar al Señor es rezar muchas veces, rezar repetidamente gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rezarlo muchas veces sabiendo que así estamos glorificando al Señor. También se nos dice: serás sencillo de corazón. La sencillez es un don de Dios, pero también exige de parte nuestra la luchar contra esa vanidad que nos lleva a estar demasiado pendiente de nuestras cosas, quizás de nuestra apariencia personal, esa susceptibilidad que a veces nos hace demasiados sensibles con los comentarios, a veces no tan favorables, de conocidos, de vecinos, compañeros de trabajo. La sencillez es lo contrario de la complicación. A veces uno es un poco complicado y le da demasiadas vueltas a las cosas cuando debería echarles un poco de tierra o superarlas, olvidarlas. A veces la imaginación es demasiado frondosa y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Hay temas que hay que dejar de lado, que hay que pasar de página. Por ejemplo, no sé, las malquerencias, los rencores, los pensamientos negativos para con los demás. También se nos dice: no te juntarás con los que andan por el camino de la muerte. En ese sentido, nosotros no vamos a juntarnos con ellos si es que no los podemos cambiar. Si el ambiente es tal que nos arrastra, evidentemente vale la pena apartarse. Pero amigos podemos tener de todo tipo. También gente que no es mal, que no es buena y que va por el camino del mal. Pero evidentemente ellos tienen que saber muy bien cuál es nuestra forma de pensar, de ver las cosas, cuál es nuestra forma de vivir, y respetarán. Quizá ellos no lo quieran compartir, en fin, quizá ellos no quieran vivir como nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que ser personas abiertas y querer a todos. Quizá el día de mañana, cuando sepan
responder a ese llamado del Señor a la conversión, y bueno, tendrán a alguien cercano que les podrá orientar hacia la confesión, o podrá explicarles cómo se hace oración, cómo se pide perdón al Señor, etc. Se nos recomienda tener también aberración a todo lo que es desagradable a Dios, ¿no? Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Y pensemos, con el pecado venial, nosotros a veces transigimos, porque a veces uno dice, bueno, esto no es tan grave, esto no es una ofensa grave a Dios, con esto yo no pierdo la gracia santificante. Tratemos de tener verdadero aborrecimiento al pecado venial, a las faltas pequeñas, porque lo sabemos, el pecado venial nos lleva al pecado grave. Las faltas chicas poco a poco van predisponiendo para las faltas más graves. Y también se nos dice que odiaremos toda hipocresía. Hoy por hoy quizás la hipocresía no sea el pecado más corriente, en el sentido de que no es que la gente esté así con un gran afán de aparentar, no sé, una santidad o una bondad. Existe una apología de la desfachatez, ¿no? Una apología del pecado, una apología de conductas que ofenden a Dios y que van contra la dignidad de la persona humana. Pero, en fin, la hipocresía también puede entrar en nuestro corazón y a veces pretender aparentar y ser cosas o dar una imagen que uno realmente no es. Esto no quiere decir que uno no tenga que tratar de portarse bien también para que ayudar a los demás. No es que uno sea una especie de ejemplo, uno vive para dar ejemplo, una especie de maestra ciruela, no, ni mucho menos, uno no está para dar ejemplo, pero que damos ejemplo, que la gente nos mira, eso no cabe la menor duda, y por eso también tenemos que portarnos bien, en primer lugar por tantos, pero también pensemos, no podemos ser motivo de pecado, motivo de escándalo o mal ejemplo para los demás. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde. Pensemos cómo son nuestras conversaciones. A veces uno exagera demasiado las cosas para quedar bien, Mucho más triste es que uno diga mentiras para justamente vanagloriarse, así mandándose la parte, contando historias. Vamos a ser personas divertidas, alegres, pero siempre diciendo la verdad y siempre pasando un poco desapercibido, en el sentido de no caer en la ridiculez de ponerse uno como ejemplo o hablar yo, y lo único que le importa es, en fin, lo que uno dice o lo que dicen los demás, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos dice que tenemos que procurar no tomar determinaciones malas contra el prójimo. En ese sentido tenemos que estar lejísimos de todo lo que pueda ser la venganza, ¿no? La venganza es algo malísimo, pero además también saber perdonar. En eso nos reconocerán a nosotros los cristianos, en que amamos a los demás, en que amamos al prójimo, en que perdonamos. ¿Y qué es esto de la temeridad? Y la temeridad es tomar algunos riesgos inútiles que pueden ofender a Dios, ponerse en ciertas ocasiones de pecado que pueden llevar a ofender a Dios y pensar que uno solo puede superar ciertas cuestiones, cuando a veces lo mejor es no ponerse ni siquiera en ocasión. No fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes. En fin, en ese sentido vale la pena hilar mucho más fino, ¿no? O sea que estos pecados son realmente pecados gravísimos y que habitualmente uno no caiga, pero también tenemos que cuidar la santa pureza y la castidad en detalles como la atención en la vista, que por allí entran tantas imágenes que pueden llevar a la imaginación o a la inteligencia a traer malos pensamientos, cuidar un poco a veces las conversaciones, como a veces entre cierto grupo de personas puede llegar a ser conversaciones no muy convenientes, no muy buenas. Entonces en ese sentido, en fin, habrá que ver cómo uno se sabe
manejar en esos ambientes, con esas personas, con esas cuestiones. Hilar fino también en materia de pureza, castidad, quiere decir dominar la curiosidad, curiosidad que se nos viene a cada momento y en tantas cuestiones. Hoy por hoy tenemos una especie de avalancha de información sobre los más diversos temas, ¿no? Y no todo lo que a veces se presenta es bueno. Entonces, en fin, hay que ir aprendiendo a sujetar la curiosidad, incluso mortificar la curiosidad, privándose de leer, de ver cosas que no sean malas en sí mismas, pero nos ayuda justamente a dominarnos. Después, cuando venga la tentación de algo más fuerte, será mucho más fácil porque ya tenemos el hábito de manejar o de mortificar la curiosidad. Cuando hables la palabra de Dios, que no salga de tu boca tergiversada como hacen algunos. Evidentemente, a la hora de hablar con los demás del Señor, del Evangelio, las enseñanzas del Señor, las manifestaremos tal como es, ¿no? No harás excepción de personas para reprender a cualquiera de su pecado. Y aquí se nos invita a vivir la práctica de la corrección fraterna. Si tu hermana peca, ve y corrígelo en secreto. Si tu hermano se corrige, lo habrás ganado para Dios. Y esto de hacer la corrección fraterna o de acercarse al hermano para decirle que está haciendo las cosas de mala manera, no es un tema fácil, pero muchas veces estamos obligados a hacerlo, después de haberlo llevado a la oración, después de haber pensado con el Señor el modo de decir las cosas. A veces hay que advertir, hay que ayudar, hay que decir, porque si no podemos llegar a convertirnos en cómplices por nuestro silencio. Además, pensemos, si algún amigo estuviese en un grave peligro y puede llegar a perder la vida por el motivo que sea, ¿no? Porque, no sé, hay un precipicio por donde va, o va a tener un accidente de algún tipo, o una amenaza, bueno, evidentemente uno acude a ese amigo para advertirlo, no vaya a ser que tenga ese gravísimo problema. Y bueno, ¿y cómo no vamos a hacer eso con el tema de la vida espiritual, la vida del alma? Por eso sepamos vencer la vergüenza y tengamos la valentía, el coraje y la verdadera amistad para decirle a aquel amigo, a aquel vecino, a aquel compañero de trabajo que tiene que cambiar su conducta, que tiene que mejorar, que tiene que dejar de hacer aquello que ofende a Dios. Se nos dice también que tenemos que ser mansos y tranquilos, ser temerosos de la palabra de Dios que hemos oído, mansos y tranquilos. Pensemos, a veces estamos demasiado acelerados, y ese acelere nos lleva justamente a faltar la caridad. Muchas veces ese estar acelerado nos lleva a estar de mal humor. Por eso tratar de frenarnos un poquito, ¿no? Como dice aquella calculatoria, ¿no? Alma, calma, ¿no? Y decir, bueno, Señor, ¿por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy a este ritmo? Voy a tratar de ir más despacio. En fin, siendo muy responsable con el trabajo, haciendo las cosas con el ritmo que merecen, pero con paz, con tranquilidad, no con el aceleramiento que muchas veces nos lleva, ya lo digo, a faltar a la caridad, a perder la presencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos invita a superar el rencor. Se nos dice que no debemos guardar rencor con el hermano, y es muy triste que a veces haya personas que tengan como una especie de fichero con todas las ofensas que le han hecho las distintas personas en los diversos momentos, ¿no? Y que uno siempre, cuando se encuentra con alguien o cuando le hablan de alguien, lo primero que hace es recordar aquella ofensa, aquello que no le hicieron. Evidentemente, una cosa es el sentimiento y que le vengan esos pensamientos, pero otra cosa ella es fomentarlos, ¿no? Conservarlos y aumentarlos, ¿no? O sea que cuando nosotros tenemos esos recuerdos, lo que tenemos que hacer es pedir
a Dios que nos ayude a superar ese recuerdo, y lo que es muy conveniente es rezar por aquella persona que nos ha hecho mal, por aquella persona que no nos ha tratado con justicia o con caridad. Amarás a tu prójimo más que tu propia vida. Siempre esto lo hemos escuchado y es algo que no es nada fácil. ¿Hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 70 veces 7? Dice el Señor. Y perdonar muchas veces o perdonar varias veces a una persona por la misma falta, realmente hay que ser heroico. Por eso es muy bueno que pidamos con frecuencia: Señor, dame un corazón como el tuyo, ayúdame realmente a perdonar, ayúdame a olvidar, que no haya en mi corazón ese espacio para el rencor, la malquerencia, el odio, etcétera, etcétera, etcétera. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, y una vez nacido le quitarás la vida. Qué tremendo es este delito y este pecado gravísimo del aborto. Nosotros los cristianos realmente tenemos que ser defensores de la vida humana, y aquellos que puedan realmente con su acción colaborar a conseguir que esta ley tan inicua y tan presente en los países se vea derogada, o al menos disminuida, tiene que actuar. Todos, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que actuar contra la ley del aborto, porque realmente es tremendo que se maten a los no nacidos en el seno de la madre. Es tremendo. Y después, en fin, también a veces deberemos ayudar a una persona que ha caído por debilidad o por maldad o por el motivo que sea, pero ha caído en este tremendo pecado, una mujer o alguien que ha colaborado en ese aborto, o que lo ha inducido, o que lo ha entusiasmado, o que lo ha pagado, lo que sea. Animar a esas personas a que se arrepientan, a que pidan perdón, y a que justamente se conviertan en colaboradores de la defensa de la vida. No vacilarás sobre las verdades de la fe. Tenemos que ser valientes y no achicarnos para decir que somos cristianos. Pensemos que muchos de los primeros cristianos fueron mártires, entregando su vida por amor a Dios. Posiblemente Dios no nos pida el martirio a nosotros, pero sepamos dar la cara cuando a veces en algún grupo de personas se habla mal de la Iglesia o del Papa o de la Virgen o de lo que sea. Uno, con caridad, con respeto, pero de una manera clara, defender la fe de Jesucristo, defender a la Iglesia, no vacilar por miedo al que dirán. No tomes en vano el nombre de Dios. Al contrario, aprovechemos para repetir muchas veces el nombre de Dios buscando su ayuda. Por ejemplo, haciendo la señal de la cruz, muchas veces, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces hagamos la señal de la cruz, si estamos solos, haciéndola con la mano, si quizás estamos en algún lugar que puede llamar un poco la atención o no puede ser muy pertinente, lo hacemos sin hacerlo con la mano, o a veces también justamente para dar ejemplo o para llamar la atención de algunas personas, puede ser sumamente conveniente hacer la señal de la cruz y que la gente lo vea, y que justamente, no sé, a mí siempre me edifica cuando yo voy, por ejemplo, en colectivo y pasamos frente a una iglesia y muchas de las personas se hacen la señal de la cruz para unirse con Jesús sacramentado que está en el interior del templo. Precioso, dependerá de la sensibilidad de cada uno, pero es un testimonio cristiano realmente muy válido y muy lindo. Amarás a tu prójimo más que tu propia vida, decíamos. Más adelante, no serás codicioso de los bienes de tu prójimo, no seas avaro. Y podemos preguntarnos, ¿cómo andamos de generosidad? La generosidad en la limosna, en la iglesia, en la parroquia, o con los que más lo necesitan. Realmente nosotros damos, porque dar tiene que dar todo el mundo, cada uno según sus posibilidades, cada uno según sus ingresos, cada uno, pero todos tenemos que dar. Los que tengan mucho darán mucho, los que tengan poco darán poco, pero todos tenemos que dar. Pensemos entonces, bueno, ¿qué tal es mi generosidad en el dar?
También se nos pregunta y se nos dice que no debemos juntarnos con los altivos, por el contrario, tratar con los humildes y los justos. En este sentido, evidentemente, de lo que se trata es de no pretender ser un acomodaticio por un interés egoísta, porque evidentemente si uno se acerca a gente, no sé, adinerada o gente que tiene poder o gente influyente, pero con un buen interés para acercarlos a Dios, y que ellos a su vez desde ese puesto que tiene tanta influencia también acerquen a otros mundos a Dios, pero adelante. Lo que está mal es ser un acomodaticio y buscar intereses más o menos egoístas para uno, ¿no? No serás doble, ni de intención ni de lengua, como critica al Señor, ¿no? Esa hipocresía de la que hablábamos, ese doblez, sepulcros blanqueados, le decía a aquellos fariseos, ¿no? Es algo fuerte, sepulcros blanqueados, ¿no? Por afuera quizá todo blanquito a la cal, pero por adentro todo podredumbre, todo putrefacto, ¿no? En cambio el Señor como alaba, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño, dice el Señor. El Señor alaba a las personas veraces, a las personas de una pieza, al que su sí es sí y su no es no. No mandes con dureza a tu esclavo o a tu esclava. O en la actualidad la esclavitud, menos mal, ha sido algo totalmente superado, ¿no? Pero piensen aquellos que tienen a otros bajo su mando, en el trabajo, son sus jefes. Bueno, realmente se manda con compasión, con comprensión, o se hace sentir, digamos, esa autoridad de un modo más o menos impertinente o arbitrario. Y por lo contrario, cuando uno tiene que obedecer, pues también se nos habla aquí de la obediencia, uno obedece con sencillez, obedece con prontitud, obedece con humildad, obedece de buen gusto, o uno es demasiado orgulloso y soberbio, o tienen que decirle muchas veces las cosas para que uno obedezca, etcétera, etcétera, etcétera. No serás precipitado en el hablar. La verdad es que la lengua nos ayuda a alabar a Dios, nos ayuda a rezar, nos ayuda a decir muchas cosas buenas, pero también puede ser un instrumento muy dañino y puede hacer mucho mal. Aprendamos también a mortificar la lengua, diciendo las cosas que hay que decir, y muchas veces callar las que son más o menos indiferentes. Aquel dicho, si no puedes alabar, cállate, tiene una gran vigencia. La verdad que ¿para qué a veces uno critica si no sirve para nada? ¿O para qué uno a veces es negativo? Sí, evidentemente es distinto una crítica constructiva y una ayuda, pero dominar la lengua para que realmente la convivencia sea algo amable. No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. Y bueno, y sigue. Día y noche te acordarás del día del juicio. Qué importante que es recordar que somos peregrinos, que no tenemos morada permanente, que lo importante es lo que viene para la eternidad, y recordar el juicio es importante. Una forma de recordar el juicio es hacer con frecuencia un examen de conciencia en la presencia de Dios, ver qué tal estamos viviendo nuestra vida cristiana y de qué cosas tenemos que arrepentirnos, de qué cosas tenemos que pedir ayuda, qué cosas tenemos que dar gracia, etcétera, etcétera. Ya se nos está acabando la hora, nuestra media hora de oración. Se nos habla al final del apostolado que tenemos que hacer, pensando en los conocidos, en los amigos. Se nos habla de la oración, se nos habla de la confesión, y después se nos habla del camino del demonio, ¿no? En fin, ojalá te haya servido. A mí por lo menos sí que me sirvió esta lectura y esta meditación para hacer nuestro examen de conciencia. Aprovechemos para hacerlo con frecuencia, todos los días, y así seguramente llegaremos mucho mejor preparados a la confesión habitual. Si uno hace poco examen de conciencia,
es lógico que se acuerde de pocas cosas, pero si uno es dedicado al examen de conciencia, todos los días, unos minutos, antes de dormir, en la presencia de Dios, pensar, bueno, qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, qué podría hacer mejor. Y de vez en cuando leer algún texto como este, que nos ayude al examen de conciencia y así a conocernos un poquito más para poder corregir lo que hacemos mal y para poder crecer en gracia de Dios y en las virtudes que el Señor nos ha dado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.